11:15 en la República Argentina. Nos metemos en el próximo tema. Hemos charlado con él ya en alguna otra oportunidad. Y en esta oportunidad lo invitamos a que viniera al piso para compartirnos también un poco de su experiencia. Porque estuvo en un lugar no menor. Sobre todo si hablamos de relaciones internacionales, si hablamos del rol de Argentina en las relaciones con los demás países. Estamos hablando de Carlos Raimundi, ex embajador de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos, quien tuvo la gentileza de acercarse hasta aquí, hasta el estudio de Emilio Oscamaita Curi, un sábado a la mañana. Carlos, muy buenos días y muchas gracias por haber venido. Pero aquí estoy como platense, como militante territorial, digamos, ¿no? Lo de la OEA fue, bueno, una circunstancia muy importante, pero un eslabón más dentro de una historia de militancia, digamos, ¿no? Yo no soy un diplomático, se notó bastante cuando estuve allá que no soy diplomático. ¿En qué? ¿En qué decís que se notó? Porque los diplomáticos bastante guardan demasiado las formas, ¿viste? Entonces, los militantes no tanto. Es que la diplomacia, ¿viste? Es para resolver conflictos y demás, pero yo estuve en una organización que es espantosa, que es... la verdad es deplorable. Aprovechando esto que decís, porque lo hemos mencionado en más de una oportunidad, pero aprovechando, ¿qué cosas pondrías como ejemplo que viviste ahí en in situ? Bueno, está bien, yo ahora te voy a poner ejemplos de lo que yo viví, pero la OEA es la OEA desde que nació. Sí. América Latina... Es decir, la OEA nace en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en plena Guerra Fría Estados Unidos tenía una disputa con el bloque soviético y tenía que tener alineado su patio trasero. Es lo que Fidel decía, el Ministerio de Colonias. Lo que pasa es que es como feo decir tengo un Ministerio de Colonias, entonces le pusieron OEA. Pero es eso, es alinear. Bueno, la prueba la tenemos ahora con esta presencia de esta mujer ahora, la militar estadounidense. Entonces, desde ese momento en adelante, ¿qué sucede en América Latina? Invasiones, golpes de Estado, dictaduras, fusilamientos, pobreza, migraciones. ¿Y la OEA qué hizo contra todo eso? Nada. Puede ser que alguna vez ha tenido algún secretario un poco más digno que Almagro, el que tiene ahora, José Miguel Insulza, un chileno que fue canciller de Lagos, un tipo más digno, Gaviria, colombiano, liberal, también un poco más dignos, pero después la OEA siempre fue un espanto. Porque no podría ser de otra manera. Porque vos en la OEA tenés en este momento 32 estados, porque Cuba no está, Nicaragua no está y Venezuela no está. El eje de la resistencia, le decimos acá. Claro, entonces de los 32, Canadá y Estados Unidos son la OTAN. Entonces vos, ¿qué mirada común podés tener con países del norte que leen la agenda global de una manera opuesta a la que la hacemos nosotros? Suponete, cualquier tema que toques, cambio climático, minería, recursos naturales, cualquier cosa que tenga que ver con nuestra soberanía, el sur la construye tratando de defender sus recursos y el norte tratando de someter. Entonces no puedes nunca tener una mirada común, y más cuando Estados Unidos financia más del 50% del presupuesto. Y ahora tenés un sector que es muy fuerte porque se ha unido mucho, que son los países del Caribe, lo que se llama el CARICOM. El CARICOM, cuando Chávez crea Petrocaribe, le da una alternativa de desarrollo. Entonces le da dignidad, le da soberanía, le da recursos propios, le da un plan de desarrollo propio, autónomo, no la explotación de sus empresas frutícolas o del turismo, de las grandes corporaciones, no. Pero retrocedido el precio del petróleo, muerto Chávez y con todo el bloqueo que sufrió Venezuela y demás, ese proyecto se diluyó. Entonces hoy están mucho más a merced de la influencia de los Estados Unidos, que es el que financia a través de Miami, ¿viste? Entonces, bueno, ahí estuve yo.
Y a mí, ¿qué me tocó? Mirá, a mí me tocó. Cuando yo llegué estaba el gobierno de Yanine Áñez en Bolivia. Petro todavía no había ganado en Colombia. Bolsonaro era el presidente de Brasil. Yo tenía, y la OEA en ese momento había reconocido a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Yo digo, yo no proclamado en una plaza. Pero claro, entonces vos decís, no puede haber una cosa más neocolonial que el presidente de un país lo designen otros países. No ese, no él, sino otros. Era un tipo que tenía reconocimiento de Estados Unidos, de Canadá, de distintos países, menos de la propia Venezuela. Bueno, en esa OEA estuve yo peleando, tratando de ser lo más digno posible y de cumplir la promesa que me hice el día que me enteré que me iban a designar, que es como había dicho Néstor Kirchner, no dejar las convicciones en la puerta. Así que estuve a punto de renunciar varias veces porque tenía tensión fuerte con el gobierno argentino mismo, con Vélez, imagínate. Claro. Qué mirada común yo podía tener de la geopolítica con Vélez. O con Jorge Argüello. Claro, de hecho, esa era una de las cosas que sorprendía de tu presencia en el organismo. Sobre todo entendiendo que el gobierno de Alberto no se caracterizó por ser confrontativo con nadie. Mira, lo que pasa es que el gobierno del 2019 al 2023 era un gobierno era un frente. Entonces tenía distintas alas. Había alas más albertistas, más conservadoras, más moderadas, y yo representaba a Cristina ahí, no a Alberto. Lo que pasa es que Alberto tuvo la habilidad de dar dos gestos, uno con Evo Morales y el otro con Lula, cuando lo va a ver a la prisión, y con eso se blanqueó. Con eso dijo, soy progre. ¿Viste? Y entonces después le perdonaban, porque dicen, pero mirá lo que hizo con Lula, mirá lo que hizo con Evo, y con eso, después, ¿cómo te podría decir? Disimuló las otras cosas, como por ejemplo haber demorado injustificadamente los proyectos de desarrollo y de inversión que teníamos con China. Eso Vélez lo cajoneó, y Santiago Cafiero también. Así que en ese lugar tenía que estar yo. Entonces yo tenía que tener tensión con Estados Unidos, tensión con Almagro y tensión con algunos compañeros. Argentina, ya este es el colmo de los colmos. Bueno, Argentina designó a Guillermo Franco, el que es ministro ahora representante argentino ante el BID, representante de lo que vendría a ser nuestro gobierno. Y hoy es ministro de... Bueno, renunció ahora, mirá, Scioli, ¿no? Bueno, por eso iba justo por ese aporte. Sí. Y bueno, no podemos volver a repetir eso, por Dios, no podemos volver a repetir eso. No, está clarísimo. No lo teníamos que haber hecho ni siquiera por primera vez, pero ya lo hicimos, ya no podemos volver atrás el tiempo. Listo, pero basta. Carlos, ¿cómo estás viendo... sobre todo después de haber pasado por el organismo y después de haber visto incluso cómo hablando en términos coloquiales de la argentinidad, rosquea en el seno de ese tipo de organismos? ¿Cómo estás viendo la preocupación actual de los norteamericanos por lo que pasa en la región y la influencia china? Y claro. Algo que, discutíamos antes con la visita de Laura Richardson aquí, pero que está extendido en el continente. Mira, lo primero... Para poner en contexto esto, ¿no? Es que todavía hay mucha gente a veces no informada o informada por las cadenas hegemónicas, e inclusive politizada, que te dice no podemos, o sea, no me refiero a gente pro-estadounidense, sino gente no, digamos, con una mirada antiimperialista, si vos querés. Pero te dice, lo que no podemos hacer es salir de las manos del imperio yanqui y caer en las manos del imperialismo chino. Y yo ahí tengo una diferencia, porque son dos miradas. Yo no tengo ningún arreglo, ningún interés creado con China, nada. Sí tengo admiración por los logros que ha tenido. Porque te dicen, y peor todavía, porque te dicen China es un gobierno autocrático y nosotros somos las democracias en Occidente. Estados Unidos es una democracia, ¿no?
Estoy hablando del eslogan. Ahora, vos para ser candidato a presidente, a diputado, a senador de los Estados Unidos, si no tenés 500 millones de dólares, no podés ser. Pero eso es una democracia. Y China, que en los últimos 30 años sacó 400 millones de seres humanos de la pobreza, es una dictadura. Es decir, hay algo que no estamos interpretando bien. Además, el otro día no lo repasaba, lo leía en un hilo de tweet que hace alguien que suele tuitear sobre China y hacía contaba la explicación de la cantidad de veces que Xi Jinping quiso ser parte del Partido Comunista Chino y no lo dejaron y lo rebotaban porque el padre había sido expulsado, había enfrentado a Mao en la Revolución Cultural. La cantidad de títulos, de diploma, de estudio que tiene encima para haber llegado a ese lugar y recién, creo que después de una carrera de 30 años política, llegó a poder ocupar un cargo de esa naturaleza. Pero, ¿crees que en ese tipo de cosas puede ser que radique el miedo que tiene Estados Unidos? No, lo que pasa es que por eso, pero no, es que antes, yo te voy a responder eso, pero antes de responder eso, tenemos que situarnos en un lugar más conceptual, más profundo. ¿Hay un solo modelo de democracia en el mundo? No. Uh-huh. Cada país, cada pueblo tiene su historia, tiene su idiosincrasia, tiene sus luchas, tiene sus tradiciones y va construyendo la democracia que puede. Entonces te dicen en Cuba no hay democracia. No, en Cuba vos primero tenés que ser representante de tu manzana, después de tu circunscripción o de tu cuadrícula, después de tu circunscripción. Y si no vas por la representación territorial, vas por la representación por fábrica o por unidad de producción, y después llegás a una representación nacional, pero tenés que pasar por varios estadios. Bueno, ese es un modelo. Y China tiene un modelo muy parecido. China tiene una asamblea nacional que la componen miles de personas. No sé exactamente, no recuerdo exactamente el número. Ahora, lo que no tienen es un cuarto oscuro con 10 boletas de partidos políticos, pero eso no te garantiza nada. No te garantiza nada. Mirá el modelo pero, a ver, entonces ya, después llegamos al final a lo que vos me preguntaste. Pero, suponete, el nuestro es el modelo sagrado, único de democracia. Mirá vos. En la Argentina no hay un sistema democrático fraudulento. No, un sistema que funciona. Vos vas, votás, el Parlamento se compone con el porcentaje, los porcentuales que surgen de la elección, bárbaro. O sea, nosotros desde el año 83 para acá venimos votando regularmente, como corresponde. Muy bien. Ahora, si vos tomás los indicadores sociales, fueron estrepitosamente para abajo. Entonces vos decís, no, pero ¿sabés por qué pasa eso? Porque la gente vota ser más pobre, la gente vota estar más endeudada, la gente vota tener más crisis, tener menos... No, la gente no vota eso. Entonces vos decís, ¿tan bueno es este sistema que la gente vota y va para atrás al mismo tiempo? Entonces, ¿quién dijo que este es el mejor sistema? ¿Por qué nosotros tenemos que tener el derecho de decir, este es el ejemplo mundial? No. Entonces, en China... nadie demanda pluripartidismo. Nadie demanda. ¿Por qué? Porque se sienten representados por su autoridad. Ahora, ¿qué es lo que te dice Laura Richardson? ¿O qué es lo que te dice el jefe de la CIA? ¿O qué es lo que te dice Biden? Este es el mundo libre, este es el mundo democrático, y nosotros tenemos que enfrentar a esos malignos. Yo escribí hace poquito, después si me dejan un WhatsApp te lo mando. Porque Laura Richardson, antes de venir para acá, dio su informe en la Comisión de Defensa del Senado estadounidense. Un informe de 33 carillas. Todo contra China, lo único que les interesa. Y lo de Rusia es una manera de contener a China. Bueno, desastroso. Han destrozado Europa. Y ahora buscan alinearnos a nosotros, y nosotros con un presidente que se viste de militar. Primero, la jefa de un comando militar se tiene que reunir en un país, si ese país quiere tener dignidad y no ser una colonia, se tiene que reunir con un par militar. ¿Por qué tiene que ir el presidente hasta Ushuaia? Presidente de la nación. El presidente de la nación se tiene que reunir con el presidente de la nación, de la otra nación, no con la jefa de un comando militar.
va, se viste de militar, el ministro de Defensa se viste de militar, hacen un discurso, enarbolan la bandera de Estados Unidos, tocan el himno de Estados Unidos. ¿Pero qué es esto? Eso es el virreinato. Es peor que lo de Menem. Yo pensé que no se iba a poder llegar peor que lo de Menem. De alguna manera es la combinación entre Menem y Macri. Bueno, sí, es la suma, digamos. La sumatoria. No, por eso, es un desastre. ¿Qué crees que te diga? Yendo a esto, ¿cómo analizás o cómo ves la región en esta tensión que existe? Marcabas el punto Argentina, algo que ya veníamos señalando, pero que históricamente América Latina fue un lugar de reaseguro de los norteamericanos. Hoy casi expulsados en su totalidad, no en su totalidad, pero sí con un mucho menor peso en África, en Asia, con un BRICS cada vez más influyente. Y acá en América Latina parece que es el lugar nuevamente de reaseguro, pero con un Brasil parte del BRICS. Bueno, por eso, todas las inversiones, los acuerdos comerciales que surgen del BRICS, de la ruta de la seda, no te imponen condiciones políticas, no te arman dictaduras para que hagas sus políticas como hace el Fondo Monetario, como hacen los Estados Unidos, como hace el eje anglosajón. El eje anglosajón o noratlántico está en franco retroceso en términos de registro de patentes de propiedad intelectual, de construcción de nuevos materiales, de descubrimiento de nuevas tecnologías, de rutas de trenes de alta velocidad, de acuerdos de inversión, de acuerdos comerciales. En todos los niveles está mucho más alto el eje asiático. Le inventaron la guerra, mejor dicho, no lo inventaron, sino que forzaron a Rusia a hacer una guerra porque le amenazaron a ponerle la OTAN al lado, creyendo que entre la guerra, el ahogo militar y el ahogo financiero la iban a debilitar a Rusia y de esa manera avanzar sobre Asia para el retroceso de China y ellos avanzar por Taiwán a través del sudeste asiático, del acuerdo con Australia y manejar el Indo-Pacífico. Todo lo contrario sucedió. Rusia se fortaleció, el eje asiático avanzó, cada vez se firman menos contratos de intercambio de commodities en dólares y cada vez en monedas regionales. Avanza la ruta de la seda, no pueden controlar África, tienen a Europa subordinada y la tienen bajo presión de los trabajadores, de los campesinos, inflación, recesión económica. Alemania tiene indicadores de desindustrialización pavorosos, tremendos. ¿Por qué? Porque le tienen que obedecer a la OTAN y tienen que cumplir con los aumentos de presupuesto militar. Aún así están perdiendo la guerra. En el medio se les crea el problema de Medio Oriente. Quiere decir que si ya no podían aguantar una guerra, menos pueden aguantar dos. Retroceso absoluto. El que no la quiera ver es porque no quiere. Pero no hay forma de leer de otra manera lo que está pasando en el mundo. No hay forma. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En semejante disputa y viéndose en retroceso, tienen que forzar el control sobre América. Tienen que realinear América, tienen que ajustar. Y ese es el motivo de la presencia de Laura Richardson, del jefe de la CIA, etc. Y América, que es un territorio en disputa, que no se entrega totalmente, que tuvo una primera parte del siglo XXI, los primeros 15 años del siglo XXI, inclusive con gobiernos populares que enfrentaron esa política imperialista, cada uno con sus particularidades, pero la enfrentaron. Bueno, ellos planificaron el retroceso de los gobiernos populares. Así fue lo de Bolsonaro, es decir, el lawfare, el poner a Lula preso para que Bolsonaro ganara la elección, el condenar a Cristina para que Macri ganara la elección y después no pudiera ser candidata y demás. Estuvo profesionalmente planificado. El manejo de las redes, ¿para qué? Para generar tensión, para generar polarización, inestabilidad. En Perú, por ejemplo, vos sabés que la macroeconomía peruana, vía minería, pesca, agronegocios, tierras raras, una cantidad de riquezas,
está funcionando a las mil maravillas, no tienen déficit comercial, no tienen inflación, no tienen nada. El problema es que la inestabilidad política hace que la macroeconomía funciona y tributa a las grandes corporaciones, mientras la política discute si Dina Boluarte, si Pedro Castillo, si el presidente, si el Congreso, esto, el otro. Y acá nos va a pasar lo mismo. Y en otros lugares pasa lo mismo. Fíjate lo que está pasando entre Ecuador y México ahora. Ecuador dice, Ecuador es un país soberano y hay que respetar su ley. Pero resulta que Ecuador es firmante de una convención diplomática donde vos no podés violar el territorio de una embajada. Y lo acaban de violar para sacar a un tipo que está vacilado, perseguido por el lawfare ecuatoriano, de la misma manera que está perseguido Rafael Correa, que no puede volver a Ecuador. Bueno, entonces, ¿para qué sirve esa inestabilidad de América? Y justamente para que no se pueda consolidar un proyecto alternativo. Así que por eso yo creo que la OEA no sirve, por eso creo que lo que hay que hacer es conseguir un mecanismo de integración entre los países que tengan gobiernos populares. Porque cuando vos querés integrar un país con gobierno popular y uno de derecha, no vas a conseguir consenso y entonces vas a estar siempre en equilibrio, y es decir, paralizado, que es lo que pasa a la CELAC, por ejemplo, o a UNASUR. No pueden resolver nada. Quieren hablar sobre el genocidio de Gaza y Petro lo condena, AMLO lo condena, Lula lo condena, pero Milei lo defiende, el genocidio en Gaza. Entonces nunca podés sacar una declaración. Así que lo que tenemos que hacer es luchar para que haya gobiernos populares en toda la región, ¿no? Sí, yo iba a ir con algo que está relacionado con esto último, ¿no? Con esta resistencia, con esta intención de, instalar un proyecto alternativo en América Latina, que me parece que se relaciona también con esto de las democracias que planteamos. Nosotros hace algunas semanas analizábamos las elecciones en Rusia, con otro condimento también particular, que es, ¿no?, la reelección de Vladimir Putin, y esta idea por parte de Occidente de, es un dictador, gobierna hace 80 años. Sucede lo mismo en Nicaragua con Ortega, sucedió en Cuba con los Castro, pasa en Venezuela, hoy con Maduro, y nosotros analizamos acá como un problema esta dificultad que quizás se ha presentado para muchos gobiernos de América Latina, caso Evo, caso Cristina, de no poder encontrar quizás una línea sucesora o de no poder renovar cuadros políticos. Y en relación a eso, ¿qué opinión te merece o cuál crees que es el problema o qué falta, para poder consolidar ese proyecto? ¿Es un problema de renovación de cuadros? ¿Es que en todo caso no pudimos instalar esta idea de que no necesariamente que un gobierno se perpetre por varios años es un problema o no? Obvio, claro que no. Eso de la alternancia es una trampa intelectual de los gobiernos conservadores del imperio. Salvo que me digas, renovamos todo. Entonces renovamos la Embajada de Estados Unidos, también se renueva cada 2 años, la Cámara de Empresas Norteamericanas cada 2 años, y se escrutan y se eligen. Porque si no, vos tenés una mesa de poder, donde está la Asociación de Bancos, la Cámara de Exportadores, los grandes medios de comunicación, la Embajada de Estados Unidos, y lo único que tiene que rotar cada 2 años es la política. Eso es para debilitar la política frente a los poderes permanentes. Así que, pero además, vos fíjate, nosotros estamos reproduciendo un sistema republicano formal que nació para enfrentar los abusos de poder de las monarquías. Nació hace 200 y pico de años para enfrentar los abusos de poder de la monarquía. Pero resulta que hoy los abusos de poder vienen de la concentración financiera, no del Estado. El estalinismo fue el abuso, el totalitarismo estatal. El nazismo fue el abuso del poder estatal. Pero después de eso no hay experiencias de que sea el propio Estado el que abuse de poder frente a los pueblos. Ellos lo venden así porque cuando un Estado quiere controlar el libertinaje económico de las grandes corporaciones, ahí dicen, no, el Estado es autoritario, es una máquina de impedir y todo eso. Pero
no es así. Así que hoy las cosas han cambiado completamente. Y puedo decirme, en el año 1789, Revolución Francesa, Constitución de los Estados Unidos, cuando se arma en el siglo XIX los sistemas electorales y los sistemas políticos que tenemos hoy, no había electricidad, no había... ni hablemos de redes sociales, la ciencia, la tecnología eran totalmente distintas, no había automóviles. Entonces vos estás repitiendo un sistema político que es propio de un esquema de desarrollo de la sociedad que ya no existe. Lo único que mantuviste fue el sistema ¿Por qué? Porque terminó dándole resultado a los poderes, no a los pueblos. A los poderes permanentes. Bueno, sin ir más lejos, esto mismo lo dijo Cristina recién había terminado de su mandato. En el seminario de Claxo, en el microestadio de Ferrocarril Oeste. Ahí mismo, dijo, totalmente. Hay que cambiar la estructura porque Cristina ya dijo, quedó vieja. Obvio, dice, nosotros estamos teniendo un sistema político de cuando vos para sacarte una muela tenían que anudarte la muela y atarla a la puerta a la manija de la puerta, entonces abrían la puerta y sacaban la muela con la piola que tenías atada. Tenemos el sistema político de ese momento de la ciencia. Es absolutamente anacrónico. Absolutamente anacrónico. Hoy tiene que tener una democracia mucho más participativa, más activa, con otros actores sociales, sindicales, de la cultura, del campesinado, más democratización, pero no formal, no democracia adjetiva, sino democracia sustantiva, el pronunciamiento de los grandes sectores del pueblo, y eso plasmarlo en una nueva constitución. Yo creo que fue una picardía cuando en el 2011 Cristina saca 54 o 55%, no haber aprovechado ese momento para los cambios más estructurales que necesitábamos, ¿no? Sí, y le pasó Lula también. Obvio. Creo que excepto Ecuador, Bolivia y Venezuela que cambiaron las constituciones, el resto no lo hizo y el coletazo fue grande. Para ir cerrando y agradeciéndote porque te hayas acercado al estudio a charlar un rato, ¿qué pasa? ¿Cómo ves lo que pasa en Argentina hoy y cómo puede desencadenar esto? Porque con este nivel, lo hemos charlado fuera y delante del micrófono, con este nivel de ajuste, de angustia y demás, ¿cuánto puede durar un gobierno? Mira, yo creo que sin la represión. Digamos. Sí, obvio. Mirá, sí, es elemental. Vos cuando un Estado relaja su compromiso con lo social, tiene que reforzar su compromiso con el aparato represivo. Es clarito como el agua. Ahora, yo te digo la verdad, yo siento que ya no tenemos que destinar más energía a enumerar los desplantes y los disparates y las locuras del presidente y esto no es un gobierno. Nosotros tenemos un plan de negocios. No es un gobierno. Esto es un plan de negocio para entregar los recursos, para saquear el país, para darle el control militar y económico a los monopolios. Es eso. Esto no es un gobierno. Porque un gobierno, qué sé yo, si vos tenés una epidemia y no te da los insumos básicos para que vos te puedas defender de la epidemia, qué sé yo, y no te da el acceso a medicamentos, y echa gente y le importa un bledo lo que le pase a la gente, eso no es un gobierno. Bueno, ahora vamos a seguir eternamente. Hoy vamos a criticar que fue a ver a Laura Richardson, después vamos a criticar que dijo no sé qué, después que el aumento, después que los despidos. No, ya está, esto ya está claro. Ahora a lo que nos tenemos que dedicar es a acelerar lo más posible la intolerancia popular, la indignación popular. A eso nos tenemos que dedicar. Me van a decir, sos golpista, como le dijo el otro día Milei después del 24 a Estela de Carlotto. Le dijo, vos venís acá a criticar una dictadura, pero me querés voltear a mí. Bueno, el Papa Francisco, además de la ciencia y además de la realidad, dijo, hay una legitimidad de origen, esta persona fue votada por un pueblo que estaba aturdido, que estaba saturado del desorden que dejamos nosotros en diciembre de 2023, absolutamente. ¿Cómo habrá sido de mala la sensación de ese pueblo que optó por esto, aún sabiendo de qué se trataba?
optó por esto, bueno, muy bien, eso ya está. Pero después la legitimidad no es una cosa que se abre y se cierra el día de la elección, sino que es una construcción social y política permanente. Muy bien. Entonces, si este gobierno a un trabajador no le permite pagar el viaje para ir a trabajar en un transporte público, o si a un anciano le impide los medicamentos, o si a un enfermo oncológico no le da un tratamiento, o si a una familia no le permite comprar la cartuchera y la mochila para que el nene y la nena vayan a la escuela, es eso lo que es antidemocrático. Y lo que redemocratiza es la indignación popular. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar y que no me digan que no soy democrático, porque entonces yo me pongo a discutir la esencia de la democracia, a ver si esto es lo democrático. No, viejo, no. El que no soy democrático sos vos, no yo. No es así. Ahora, la política no se le puede anticipar al pueblo. Es decir, es el pueblo el que dice basta. Y la política lo que sí puede hacer es darle herramientas al pueblo para que se indigne, que ese es el rol que tenemos que hacer, y no seguir diciendo Milei, porque ya sabemos lo que es Milei, ya está. Ahora nosotros tenemos que recuperar interlocución con el pueblo, con una parte del pueblo que no es libertaria, que no es aristocrática, es plebeya, que votó a Milei y que no está dispuesta a dialogar con nosotros. Y hay que abrir eso, hay que abrir canales de diálogo para recuperar capacidad de interpretación, de representación. Ahora, para recuperarla tenemos que cambiar, actualizar nuestro discurso, porque hay una realidad nueva, los jóvenes viven una realidad que nosotros no dimos cuenta de eso, el trabajo informal tiene códigos de los cuales la política está completamente ajena a la política tradicional y Milei los interpretó mejor. Y además tenemos que cambiar nuestras prácticas cerradas, centralizadas, de armar las listas en una mesita de 3 y te avisan a las 12 de la noche si vos estás o no en un puesto. Eso es una locura. El sectarismo, las internas, hacer la interna a Kicillof, una locura. Entonces, tenemos que cambiar esas prácticas, tenemos que actualizar nuestro discurso y de esa manera vamos a recuperar capacidad de interpelar y de dialogar con una parte del pueblo que no quiere dialogar con nosotros. Coincido 100%. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario. Y bueno, será hasta cualquier momento. Dale. Gracias a ustedes y bueno, a disposición. Volvemos enseguida, no se muevan de ahí. Bueno, ya muy bien.